A lo largo de la vida, todos enfrentamos la misma verdad ineludible: el tiempo pasa. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte por qué algunas personas mayores parecen desafiar al tiempo? Mientras la mayoría comienza a apagarse, pero hay un pequeño grupo que sigue viviendo con una energía inagotable. ¿Qué es lo que saben, que el resto no? Cierra los ojos por un momento e imagina el siguiente escenario. Has vivido una vida plena, has trabajado, has amado, has aprendido y has luchado. Ahora, con 70 años, te encuentras en un punto crucial. Mientras el tiempo avanza, lo que antes era sencillo, ahora se vuelve desafiante. Pero aquí está el secreto. El 99% de las personas mayores de 70 años no pueden hacer estas 10 cosas esenciales que podrían transformar su vida y mantener su espíritu joven y fuerte. Envejecer es un viaje que muchos enfrentan con incertidumbre y, a menudo, resignación. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero desafío no es solo cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos esos años que nos quedan? La filosofía estoica, que ha guiado a sabios y líderes a lo largo de la historia, nos enseña que la calidad de nuestra vida depende de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con serenidad y propósito. En este vídeo, vamos a explorar las 10 habilidades esenciales que las personas mayores de 70 años no pueden mantener. Estas habilidades no son solo cuestiones de salud física, sino aspectos profundos de la existencia que afectan nuestra independencia, nuestro bienestar emocional y nuestro sentido de propósito. Desde cómo mantener una mente aguda y un cuerpo fuerte, hasta el arte de disfrutar el presente y dejar ir lo que ya no sirve, cada una de estas habilidades juega un papel crucial en una vida vivida con plenitud. La sabiduría milenaria de los estoicos nos ofrece herramientas valiosas para cultivar estas habilidades y vivir con una calidad que desafía las expectativas de la vejez. Entonces, ¿por qué estas habilidades son tan difíciles de mantener? La respuesta no solo radica en el envejecimiento físico, sino en nuestra percepción y nuestra mentalidad. Dale like al vídeo porque vamos a sumergirnos en cada una de estas 10 habilidades, descubrir por qué son tan cruciales y cómo puedes empezar a integrarlas en tu vida hoy mismo, desafiando las limitaciones que la edad puede imponer. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación que puede cambiar la manera en la que ves el envejecimiento para siempre. Pero antes de continuar, quiero que prestes mucha atención a la historia de Mateo. Será clave para que entiendas la gran lección de este vídeo. Una lección que puede cambiar por completo cómo enfrentas los desafíos y limitaciones que trae la vida después de los 70 años. En el corazón de un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y tranquilos, vivía don Mateo, un hombre de 75 años cuya vida estaba llena de sabiduría y serenidad. Don Mateo no era un hombre común, había dedicado su vida a la tierra, trabajando arduamente y observando la naturaleza en su forma más pura. A lo largo de los años, se convirtió en una figura respetada y querida por todos. Sus vecinos lo llamaban el sabio del campo, no solo por su conocimiento de la tierra, sino por la manera en que abordaba la vida con una calma y una perspectiva envidiables. Aunque la mayoría de los hombres de su edad estaban limitados por sus cuerpos y se enfrentaban a las dificultades de la vejez, don Mateo parecía desafiar estas limitaciones. Su secreto no estaba en evitar los desafíos, sino en cómo los enfrentaba. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, saludaba al día con una sonrisa y realizaba sus tareas con una energía que sorprendía a todos. Desde la siembra hasta la cosecha, don Mateo mantenía un ritmo constante, sabiendo cuándo trabajar arduamente y cuándo relajarse y disfrutar de los frutos de su labor. Un día, uno de los jóvenes del pueblo, preocupado por el envejecimiento y la pérdida de vitalidad, le preguntó a don Mateo cómo lograba mantener tanta energía y alegría. Don Mateo, con una sonrisa serena, le contó una historia que había aprendido de su padre, un hombre que también había envejecido con dignidad y fortaleza. Su padre le había enseñado que el secreto para una vida plena no estaba solo en el estado físico, sino en la actitud con la que uno enfrenta cada día. La vida, le decía don Mateo al joven, es como el campo que cultivo. Siembra las semillas con cuidado, cuida la tierra y trabaja con amor, pero también aprende a aceptar lo que la naturaleza te da. No luches contra el viento que seca las hojas, sino aprende a adaptarte y a encontrar alegría en cada estación. Don Mateo vivía de acuerdo con esta filosofía, aplicando principios que hoy reconocemos como parte de la sabiduría estoica. Para él, no se trataba solo de mantener su cuerpo en forma,
sino de cultivar una mente y un espíritu que aceptaran las dificultades con calma y agradecimiento. Cada habilidad que mantenía y cada aspecto de su vida reflejaban un profundo entendimiento de cómo vivir plenamente, sin importar la edad. Mientras los días pasaban, Don Mateo se convertía en un ejemplo viviente de las 10 habilidades que muchos pierden al envejecer. Su vida estaba marcada por la independencia, la gratitud, el aprendizaje continuo y una actitud positiva frente a los desafíos. Estas habilidades no solo le ayudaron a mantener su vitalidad, sino como tú también puedes aplicar estos principios en tu vida para desafiar las limitaciones de la vejez. Vamos a adentrarnos en las primeras 3 habilidades que el 99% de las personas mayores de 70 años ya no pueden realizar, y como Don Mateo ha logrado mantenerlas contra todas las expectativas. Estas habilidades no son solo físicas, son pilares fundamentales para una vida plena y con propósito, incluso en la tercera edad. 1. Mantener la independencia física. La primera habilidad que muchas personas mayores de 70 años pierden es la independencia física. Ya sea para caminar largas distancias, levantarse sin ayuda o realizar tareas cotidianas, la pérdida de movilidad es una realidad que afecta a la mayoría de los ancianos. Sin embargo, Don Mateo, a sus 75 años, sigue trabajando la tierra cada día. ¿Cómo lo logra? Don Mateo no se obsesiona con tener un cuerpo fuerte como un joven, sino que practica algo más profundo, la constancia. Todos los días, sin importar las condiciones, se asegura de moverse, de mantener su cuerpo activo. Pero no se trata solo de trabajo físico, lo combina con ejercicios de estiramiento y una dieta equilibrada. Sabe que el cuerpo necesita cuidado y respeto, no la explotación de la juventud. Esta habilidad para mantener su independencia física le permite vivir con dignidad, sin depender de otros. Y aquí es donde entra el estoicismo, aceptar los límites del cuerpo, pero trabajar cada día para superarlos, sin rendirse. ¿Y tú? ¿Mantienes tu cuerpo en movimiento todos los días? Si la respuesta es no, es hora de hacer pequeños cambios que mantendrán tu independencia y tu libertad. 2. Aceptar el cambio sin resistencia. La segunda habilidad que la mayoría de las personas mayores de 70 años no pueden hacer es algo más emocional y mental: aceptar el cambio sin resistencia. A medida que envejecemos, es natural resistirnos a los cambios en nuestras vidas. Cambios en nuestro cuerpo, en nuestras capacidades, en nuestras relaciones. El miedo a perder lo que alguna vez tuvimos puede paralizarnos. Sin embargo, Don Mateo ha dominado este arte. Como buen estoico, ha aprendido que la resistencia al cambio solo trae sufrimiento. Ha visto cómo su cuerpo ha cambiado con los años, pero en lugar de pelear contra eso, lo acepta y adapta su vida. Cada día es un nuevo desafío, pero Don Mateo lo recibe con los brazos abiertos. En lugar de lamentarse por lo que ya no puede hacer, se enfoca en lo que sí puede hacer. Y al soltar esa resistencia, encuentra una nueva libertad. El cambio ya no es su enemigo, sino su aliado. ¿Te resistes al cambio en tu vida? Es hora de preguntarte, ¿qué puedes ganar al aceptar lo inevitable y soltar lo que ya no está en tu control? 3. Mantener la curiosidad intelectual. La tercera habilidad que el 99% de las personas mayores de 70 años pierden es la curiosidad intelectual. La mayoría de las personas mayores dejan de aprender, de buscar nuevos conocimientos, creyendo que ya lo han visto todo o que su tiempo de aprendizaje ha terminado. Don Mateo, sin embargo, nunca ha dejado de ser un estudiante de la vida. A pesar de no tener una educación formal, su curiosidad por el mundo sigue intacta. Desde leer libros sobre nuevas técnicas agrícolas hasta aprender sobre filosofías antiguas como el estoicismo, Don Mateo sigue cultivando su mente. Sabe que un espíritu curioso es lo que mantiene el cerebro joven y la vida interesante. Para él, cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo, de ver el mundo con ojos frescos, y eso le da una vitalidad que muchos de su edad han perdido. El estoicismo enseña que el aprendizaje nunca debe detenerse, que cada día ofrece nuevas lecciones. Para Don Mateo, esa búsqueda constante de conocimiento es lo que lo mantiene mentalmente joven y alerta. ¿Sigues buscando aprender cosas nuevas? Si no es así, es hora de despertar esa curiosidad y recordar que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Estas 3 primeras habilidades, mantener la independencia física, aceptar el cambio sin resistencia y cultivar la curiosidad intelectual,
son solo el comienzo. Pero hay mucho más por descubrir. Don Mateo es un ejemplo de cómo es posible mantener estas cualidades en la tercera edad. La vida de Don Mateo no siempre fue sencilla. Aunque ahora es un hombre sabio y tranquilo, sus días estuvieron llenos de desafíos que moldearon su carácter. A lo largo de los años, enfrentó muchas pruebas que lo llevaron a cuestionar sus propias fuerzas, tanto físicas como mentales. Pero fue en esos momentos de dificultad donde realmente aprendió las lecciones más importantes de su vida, lecciones que lo convirtieron en el hombre que es hoy. Hace unos años, Don Mateo enfrentó uno de sus mayores desafíos. Una enfermedad que afectaba sus articulaciones comenzó a limitar su capacidad para trabajar la tierra. Sus manos, que habían sido fuertes y capaces de levantar herramientas y cultivar los campos, empezaron a fallarle. Cada día que pasaba, notaba cómo el dolor y la rigidez crecían. Aquello que había dado por sentado durante toda su vida, su capacidad para moverse libremente, comenzaba a desvanecerse. El médico le advirtió que, como la mayoría de las personas de su edad, eventualmente tendría que aceptar que no podría hacer las mismas cosas que antes. Muchos habrían caído en la desesperación, resignándose a una vida más sedentaria. Pero Don Mateo, como siempre, no estaba dispuesto a aceptar esa realidad sin antes luchar. Aquí es donde el verdadero aprendizaje comenzó para él. En lugar de rendirse, Don Mateo recurrió a la filosofía que había aprendido en su juventud, el estoicismo. Sabía que no podía controlar las circunstancias de su salud, pero sí podía controlar cómo reaccionaba ante ellas. Decidió que no permitiría que el dolor dictara su vida, y en su lugar, encontró maneras de adaptarse. Aprendizaje 1. Adaptación sin resistencia. Una de las lecciones más poderosas que aprendió fue la adaptación sin resistencia. En lugar de forzar su cuerpo a hacer lo que ya no podía, Don Mateo comenzó a ajustar su forma de trabajar. Aprendió a escuchar a su cuerpo. Cambió las herramientas que usaba en el campo, incorporando equipos más ligeros y técnicas más suaves que le permitían seguir siendo productivo sin sobrecargar sus articulaciones. Pero lo más importante fue su cambio mental. En lugar de luchar contra el envejecimiento, lo aceptó y trabajó con él, no en contra de él. Este enfoque, que tanto se alinea con los principios estoicos, le permitió seguir haciendo lo que amaba, pero de una manera diferente, más inteligente. A través de la adaptación, Don Mateo no solo mantuvo su independencia, sino que también encontró una nueva forma de disfrutar de la vida. Lo que podría haber sido una fuente de frustración se convirtió en una oportunidad para aprender y crecer. Aprendizagem 2. Fortaleza emocional. El segundo gran aprendizaje que Don Mateo obtuvo de este desafío fue la fortaleza emocional. El dolor constante es algo que muchas personas mayores enfrentan, y para muchos, ese dolor puede llevar a una actitud negativa o pesimista. Pero Don Mateo, apoyado en su filosofía, entendía que el dolor era inevitable, pero el sufrimiento era opcional. En lugar de dejarse consumir por la frustración, encontró una manera de enfocar su mente en lo positivo. Cada día, buscaba algo por lo que estar agradecido. El sonido del viento en los árboles, el canto de los pájaros al amanecer, la sonrisa de los niños del pueblo. Estos pequeños momentos de alegría le recordaban que, aunque su cuerpo cambiaba, su espíritu seguía siendo fuerte. Esta fortaleza emocional le permitió mantenerse en control de su estado mental, algo que muchos pierden a medida que envejecen. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, Don Mateo se centró en lo que aún tenía. Y esa gratitud diaria lo mantenía firme, incluso en los días más difíciles. Aprendizaje 3. Encontrar nuevas formas de contribuir. A medida que sus habilidades físicas se limitaban, Don Mateo también descubrió otro aprendizaje profundo: la importancia de encontrar nuevas formas de contribuir. Aunque ya no podía realizar todas las tareas del campo con la misma intensidad que antes, comenzó a usar su mente y su experiencia para guiar a los más jóvenes del pueblo. Los vecinos venían a buscar su consejo sobre cómo cuidar sus tierras, y Don Mateo, con paciencia y sabiduría, les enseñaba lo que había aprendido a lo largo de décadas de trabajo duro. Se convirtió en mentor de las nuevas generaciones, transmitiendo sus conocimientos y ayudando a los demás a evitar los errores que él había cometido en su juventud. Al hacer esto, Don Mateo no solo encontró una nueva forma de sentir que su vida tenía propósito, sino que también dejó un legado en su comunidad. No importa cuántos años pasen,
siempre hay una manera de contribuir, de hacer la vida mejor para los que nos rodean. Estos desafíos y aprendizajes no solo marcaron la vida de Don Mateo, sino que también son una muestra de cómo la vejez no tiene por qué ser una etapa de pérdida. Al contrario, puede ser una época de crecimiento, adaptación y contribución. Después de que Don Mateo enfrentara y superara sus propios desafíos, quedó claro que muchas de las cosas que había aprendido no eran solo sobre fuerza física o resistencia. Las siguientes 3 habilidades, que las personas mayores de 70 años pierden, no están relacionadas únicamente con el cuerpo, sino con la mente, la actitud y la manera en que viven su día a día. 4. Mantener una mentalidad de crecimiento. La mayoría de las personas mayores caen en la trampa de creer que, por haber llegado a cierta edad, ya lo saben todo o que su capacidad de aprender se ha desvanecido. Pero nada más lejos de la verdad. Don Mateo, a pesar de sus años, siempre mantuvo una mentalidad de crecimiento. Para él, la vida era un constante aprendizaje. Mientras otros se cerraban a nuevas experiencias, Don Mateo se aseguraba de seguir aprendiendo, leyendo y absorbiendo sabiduría. Incluso cuando sus manos no podían sostener un libro como antes, encontró la manera de escuchar audiolibros y compartir nuevas ideas con los más jóvenes. Esta capacidad de mantener una mentalidad de crecimiento, de aceptar que siempre hay algo nuevo por aprender, es lo que diferencia a las personas que envejecen con gracia de aquellas que simplemente sobreviven. El 99% de las personas mayores de 70 años pierden esta habilidad. Se convencen de que su tiempo de aprender ha terminado, y con ello, limitan su crecimiento y disfrute de la vida. 5. Cultivar connections profundas. A medida que envejecemos, muchas veces nos distanciamos de las personas, ya sea por las circunstancias de la vida o porque creemos que las relaciones ya no son tan importantes. Pero Don Mateo sabía que la clave para una vida plena y feliz estaba en cultivar conexiones profundas con los demás. Mientras muchos de sus contemporáneos se retiraban socialmente, Don Mateo mantenía su círculo de amigos cercano, y más importante aún, formaba lazos con nuevas personas. Sus charlas con los jóvenes del pueblo le daban energía y una perspectiva fresca. Sus conversaciones con otros ancianos le permitían compartir sabiduría y recuerdos, manteniendo viva la chispa de la vida. Un error común en las personas mayores de 70 años dejan que sus relaciones se marchiten, perdiendo la capacidad de conectar a nivel profundo. Pero, como aprendemos de Don Mateo, las relaciones son lo que nos mantiene vivos. No se trata solo de estar rodeado de gente, sino de construir relaciones genuinas, que nutran el alma y mantengan el corazón lleno de propósito. 6. Encontrar alegría en los pequeños placeres. La tercera habilidad que las personas mayores de 70 años no pueden mantener es encontrar alegría en los pequeños placeres. En la vida acelerada de la juventud, muchas veces no tenemos tiempo de detenernos a apreciar las pequeñas cosas. El canto de los pájaros, el aroma del café recién hecho, el suave calor del sol en la piel. Pero para Don Mateo, estos momentos eran esenciales. Mientras muchos de su edad se enfocaban en lo que habían perdido, fuerza física, independencia, él se enfocaba en lo que aún podía disfrutar. Cada mañana, antes de comenzar su día, se sentaba en el porche de su casa, mirando el horizonte, disfrutando del silencio y del viento que rozaba los árboles. Es fácil perderse en las preocupaciones, en los dolores del cuerpo o en los miedos sobre el futuro. Pero Don Mateo nos recuerda que la vida está llena de pequeños momentos de belleza, si tan solo nos tomamos el tiempo para notarlos. El 99% de las personas mayores de 70 años se han olvidado de esto. Se han dejado llevar por la monotonía de la rutina y los achaques de la edad. Pero aquellos que, como Don Mateo, saben apreciar esos pequeños placeres, son los que verdaderamente siguen viviendo. Con estas 3 habilidades más en mente, mantener una mentalidad de crecimiento, cultivar conexiones profundas y encontrar alegría en los pequeños placeres, nos damos cuenta de lo mucho que la vida sigue ofreciendo, incluso en la vejez. La mayoría de las personas se privan de estos regalos porque creen que ya no están al alcance. Pero como Don Mateo nos demuestra, siempre hay una forma de vivir plenamente, si aprendemos a ajustar nuestra perspectiva y a aplicar los principios estoicos a nuestras vidas. A lo largo de su vida, Don Mateo había cultivado algo que lo diferenciaba de casi todos los demás. Una habilidad tan profunda y esencial que incluso los jóvenes del pueblo venían a él buscando consejo.
Todos se preguntaban, ¿cómo había logrado mantenerse tan vital, tan sereno y lleno de sabiduría, a pesar de los años que pesaban sobre sus hombros? 1.1 El gran secreto. Don Mateo siempre tuvo una habilidad que la mayoría de las personas mayores de 70 años han olvidado o nunca han aprendido. Pero no la compartía con cualquiera. Solo aquellos que estaban verdaderamente preparados, aquellos que querían cambiar su vida, eran merecedores de escuchar lo que él llamaba el gran secreto. Este secreto no tenía que ver con dietas, ni con rutinas físicas, ni siquiera con consejos de salud que solían dar los médicos. Era algo mucho más profundo. Algo que, una vez comprendido, tenía el poder de transformar por completo la manera en que enfrentamos la vejez y cualquier desafío en la vida. 1.2 El misterio que todos quieren descifrar. Los jóvenes del pueblo sabían que don Mateo poseía un conocimiento único. Algunos decían que su secreto estaba relacionado con la tranquilidad que emanaba. Otros pensaban que se trataba de su conexión con la naturaleza o su capacidad de adaptación a cualquier situación. Pero don Mateo, con su enigmática sonrisa, nunca lo revelaba de inmediato. Era paciente, esperando el momento adecuado, la pregunta correcta. Muchos lo intentaron. Se acercaban a él con preguntas vagas o curiosidad superficial, y don Mateo simplemente los guiaba de vuelta a sus vidas con una simple frase: «Todavía no estás listo». Pero había quienes volvían, quienes perseveraban, quienes se enfrentaban a las dificultades con valentía y humildad. Y para ellos, don Mateo tenía una lección especial, una enseñanza que podía cambiar el rumbo de sus días. Y aunque no todos estaban listos para conocer el gran secreto de don Mateo, te aseguro que en unos momentos lo compartiré contigo. Porque este secreto, una vez que lo apliques en tu vida, cambiará tu perspectiva sobre lo que significa envejecer y vivir plenamente. Pero antes, hablemos de las últimas 4 cosas que el 99% de las personas mayores de 70 años ya no pueden hacer, y cómo tú puedes mantenerlas. Y es en estas últimas donde se encuentra el núcleo del mensaje de don Mateo. No solo son acciones físicas, sino también habilidades mentales y emocionales que muchos pierden con la edad. 7. Adaptarse a los cambios sin miedo. A medida que envejecemos, el mundo sigue cambiando a nuestro alrededor. Tecnología, costumbres, formas de vida, todo avanza. Sin embargo, la mayoría de las personas mayores de 70 se encuentran atrapadas en el miedo al cambio. Se aferran al pasado porque creen que el presente es demasiado abrumador. Pero don Mateo es diferente. Él se mantiene en paz y sigue aprendiendo cosas nuevas sin dejarse llevar por el miedo al cambio. Mientras otros se quejan de lo complicado que es aprender algo nuevo, don Mateo siempre ha dicho: el cambio es lo único seguro. Y la vida es un flujo continuo de experiencias. Resistirlo solo te llevará a sufrir. 8. Mantenerse físicamente activo a nivel funcional. La mayoría de las personas mayores de 70 años tienen dificultades para realizar actividades físicas simples. Ya no pueden agacharse, cargar objetos pesados o caminar largas distancias sin sentir dolor o agotamiento. El envejecimiento puede llevarnos a perder nuestra independencia física, y esa es una de las cosas más dolorosas para muchos. Sin embargo, don Mateo siempre se mantuvo activo. No hacía entrenamientos extremos, pero nunca dejó que su cuerpo se volviera sedentario. Desde temprano en la mañana, caminaba por el campo, trabajaba en su pequeño huerto y movía su cuerpo de maneras que le recordaban que aún estaba vivo. Su secreto estaba en la constancia, no en la intensidad. Como él decía: tu cuerpo es como un campo. Si lo dejas sin usar, pronto se llenará de maleza. Pero si lo cuidas un poco cada día, siempre estará fértil. 9. No depender de la validación externa. ¿Cuántas personas mayores conoces que buscan constantemente la aprobación de sus hijos, de su familia o incluso de extraños? ¿Cuántas veces los has visto sentir que ya no importan porque no reciben la atención que solían tener? La verdad es que la mayoría de las personas mayores de 70 años pierden la conexión con su autoestima. Dependen de lo que otros piensen de ellos, de cómo los traten o de si sus opiniones son escuchadas. Pero don Mateo, a pesar de vivir en un pequeño pueblo, nunca permitió que la validación externa guiara su vida. La vida es demasiado corta para vivirla a través de los ojos de los demás, decía él.
Él sabía que la única aprobación que necesitaba era la suya propia. Y ese era uno de los mayores regalos que se daba a sí mismo cada día. 10. Mantener vivas las relaciones significativas. Las personas mayores de 70 años tienden a aislarse con el tiempo. Las amistades se desvanecen, los seres queridos se van o se distancian, y poco a poco se sumergen en la soledad. Pero esto no tiene que ser así, advertía don Mateo. Él había visto cómo la soledad devoraba el espíritu de aquellos a su alrededor. Pero don Mateo, incluso a su avanzada edad, seguía cultivando sus relaciones. Ya fuera con sus hijos, vecinos o aquellos que venían de lejos a buscar su consejo, él siempre encontraba maneras de mantener viva esa conexión humana tan vital para el bienestar emocional. Para don Mateo, las relaciones eran como el fuego en una hoguera. Si no las alimentas, poco a poco se apagan. No importaba si eran grandes o pequeñas interacciones, lo importante era no dejar que las llamas se extinguieran. El alma se marchita cuando no compartimos momentos con otros. Y, al final del día, son las conexiones las que le dan sentido a todo lo que hacemos, decía. Pero don Mateo era la excepción. Con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, él sabía cómo enfrentar la vida con una mentalidad estoica. Adaptarse, mantenerse activo, vivir según su propio criterio y nutrir sus relaciones. Esto lo hacía verdaderamente especial, y lo diferenciaba de los demás. Pero estas no son las únicas razones por las que don Mateo destacaba. Recuerden que mencioné antes un secreto. Un secreto que le permitió no solo hacer lo que el 99% no podía hacer, sino vivir una vida llena de propósito y satisfacción. La sabiduría de los años no es solo cuestión de cuántos días vivas, sino de cómo los vivas. Con estas palabras, cerramos esta reflexión sobre las cosas que la mayoría de las personas mayores de 70 años ya no pueden hacer. Pero este vídeo no es un simple recordatorio de lo que se pierde con la edad. No. Es una llamada a la acción, un desafío. Don Mateo no solo nos ha enseñado que es posible envejecer de forma distinta, nos ha mostrado que el envejecimiento no tiene que ser una sentencia de debilidad o resignación. Él es prueba viviente de que con una mentalidad fuerte, una actitud de constante aprendizaje y una voluntad de no caer en la comodidad del conformismo, podemos seguir desafiando los límites que nos impone la vida. A lo largo de su vida, don Mateo rompió con los patrones que la sociedad esperaba de alguien de su edad. Mientras otros cedían al miedo, a la inactividad y al aislamiento, él siguió evolucionando, demostrando que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la mente y en el espíritu. Don Mateo nunca dejó de adaptarse, de moverse, de amarse a sí mismo y de conectar con los demás. Y si él pudo hacerlo, tú también puedes. Este no es solo un mensaje para aquellos que ya han alcanzado los 70 años. Es una lección para cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad. La vejez no es algo que llega de repente. Se construye todos los días. Las decisiones que tomamos hoy, las acciones que emprendemos o dejamos de emprender, definirán cómo viviremos mañana. ¿Y tú, cómo estás preparando tu vejez? ¿Estás dejando que el miedo te paralice? ¿Que la comodidad te atrape? ¿O estás dispuesto a enfrentar la vida con la valentía y la sabiduría que demostró don Mateo? Porque al final, no se trata de cuánto tiempo vivas, sino de cómo lo vives. El secreto de don Mateo. Y ahora, como te prometimos al principio del vídeo, ha llegado el momento de revelarte el secreto de don Mateo. El secreto que lo mantuvo tan vital, tan fuerte, tan lleno de vida cuando otros se rendían. El secreto de don Mateo no era una pócima mágica ni una fórmula compleja. Su secreto era la simplicidad. Él comprendió que la vida está hecha de pequeñas decisiones diarias. Decidió cada día cuidar su cuerpo, no para competir, sino para poder levantarse de su cama sin dolor. Decidió cada día aprender algo nuevo, no para impresionar, sino para mantener su mente despierta. Decidió cada día rodearse de personas que le traían paz, no para sentirse aceptado, sino para nutrir su alma. Su secreto era vivir cada día como si fuera un regalo, sin quejas, sin resentimientos y con una gratitud profunda por lo que la vida le ofrecía, grande o pequeño. Don Mateo entendió que la verdadera juventud no reside en el cuerpo, sino en el espíritu. Y mientras su espíritu permaneciera joven, él nunca envejecería realmente.
Así que ahora el desafío es para ti. ¿Qué harás con esta sabiduría? ¿Te quedarás de brazos cruzados, pensando que la vejez es inevitable y que nada se puede hacer? ¿O, como Don Mateo, tomarás las riendas de tu vida hoy mismo, asegurándote de que el paso de los años no te robe lo más valioso, tu vitalidad, tu espíritu y tu independencia? Es tiempo de actuar. No importa la edad que tengas, el momento de empezar a preparar una vida plena y significativa es hoy. Haz que tu futuro yo te dé las gracias por las decisiones que tomaste ahora. Si encuentras valor en estos vídeos, lo que has escuchado hoy, si sientes que esta historia de Don Mateo te ha inspirado, no olvides suscribirte y darle like a este vídeo. Aquí, en este canal, encontrarás más sabiduría como está para seguir creciendo, aprendiendo y viviendo una vida con propósito, sin importar la edad. Recuerda, el poder para cambiar tu futuro está en tus manos, hoy mismo. Si esta historia te ha inspirado, no te puedes perder el vídeo que ves en pantalla ahora mismo. Ahí descubrirás más estrategias para seguir manteniéndote fuerte y pleno, sin importar tu edad. Haz clic y sigue aprendiendo cómo vivir una vida con más propósito y vitalidad. Te espero allí.